La situación en Corea del Norte es compleja y está sujeta a restricciones gubernamentales estrictas. El gobierno de Corea del Norte impone fuertes restricciones sobre los movimientos de sus ciudadanos, lo que hace que sea extremadamente difícil para ellos salir del país. Quédate hasta el final porque te contaremos cómo se vive en Corea del Norte y cómo se relaciona el país con el resto del mundo. Las autoridades norcoreanas ejercen un control estricto sobre los viajes internacionales y la emigración está altamente regulada. Corea del Norte está gobernada por el Partido del Trabajo de Corea, que es el partido único en el poder. El país tiene un sistema de gobierno totalitario y está dirigido por el líder supremo, quien ejerce un control absoluto sobre el país. En la actualidad, el líder supremo es Kim Jong-un, quien asumió el cargo tras la muerte de su padre, Kim Jong-il, en 2011. Kim Jong-un es el presidente del Comité de Asuntos de Estado de Corea del Norte, el cargo más alto en el país, y también ocupa otros cargos clave que le otorgan un poder absoluto sobre el gobierno y el ejército. Kim Jong-un sigue la ideología Juche, que es la ideología oficial de Corea del Norte. La ideología Juche se centra en la autarquía, la autodeterminación y la independencia nacional, promoviendo la idea de que Corea del Norte debe confiar en sus propios recursos y capacidades para su desarrollo y prosperidad. Esta ideología enfatiza la independencia política y económica, así como el rechazo de influencias externas. Además, el líder es considerado como el sol del sistema Juche, lo que significa que es el centro de la ideología y guía suprema para el país. El gobierno norcoreano considera que el control de los movimientos de sus ciudadanos es necesario por razones de seguridad nacional y para mantener el orden interno. Esto ha llevado a que la mayoría de los norcoreanos no tengan la libertad de viajar al extranjero sin el permiso del gobierno. Las razones detrás de estas restricciones son complejas y están relacionadas con la política, la seguridad nacional y la ideología del gobierno. La situación es sensible y está sujeta a cambios, por lo que es importante buscar fuentes actualizadas para obtener información detallada sobre las políticas y restricciones de viaje en Corea del Norte. Las restricciones a la salida de los ciudadanos de Corea del Norte se deben a varios factores que incluyen razones políticas, de seguridad y de control del gobierno. Algunas de las razones detrás de estas restricciones son las siguientes. Seguridad nacional. El gobierno de Corea del Norte considera que restringir la salida de sus ciudadanos es necesario para proteger la seguridad nacional y evitar posibles amenazas externas. Controlar los movimientos de la población se percibe como una medida para prevenir la fuga de información sensible o la deserción de personas con conocimientos estratégicos. El país ejerce un control estricto sobre sus ciudadanos en nombre de la seguridad nacional debido a la ideología y la estructura política del país. El régimen norcoreano se basa en un sistema de gobierno totalitario y una ideología centrada en el culto a la personalidad del líder y en el concepto de Juche. Este enfoque se traduce en un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, incluyendo sus movimientos, sus interacciones y su acceso a la información. El gobierno de Corea del Norte ve a sus ciudadanos como parte integral de la defensa y preservación del régimen, por lo que el control sobre ellos se justifica como una medida para proteger la estabilidad interna y la seguridad del país. Además, el régimen norcoreano considera que la exposición a influencias extranjeras podría socavar su autoridad y su ideología, lo que lleva a una estricta regulación de los viajes internacionales y de la información que llega al país. El control sobre la movilidad de los ciudadanos también es una herramienta para evitar deserciones y fugas de información que podrían ser perjudiciales para el gobierno. En resumen, el régimen norcoreano ejerce una seguridad nacional estricta sobre sus propios habitantes para mantener su autoridad, preservar su ideología y protegerse de influencias externas que puedan amenazar su estabilidad interna. El gobierno de Corea del Norte reacciona de manera muy severa ante las fugas de sus ciudadanos. Cuando se produce una fuga, el gobierno norcoreano suele tomar medidas drásticas tanto contra el desertor como contra sus familiares. Esto puede incluir represalias, detenciones, torturas e incluso ejecuciones públicas. El gobierno considera la fuga de ciudadanos como un acto de traición y deslealtad al régimen y busca desalentar cualquier intento de escapar del país. Las represalias contra los familiares del desertor son una forma de disuasión para evitar que otros ciudadanos consideren la posibilidad de huir. Además, el gobierno de Corea del Norte busca activamente la repatriación de desertores, a menudo presionando a otros países para que los devuelvan. En resumen, Corea del Norte responde a las fugas con medidas extremadamente duras y
punitivas, con el objetivo de mantener el control sobre su población y evitar la disidencia interna. Control ideológico. El régimen norcoreano ejerce un control estricto sobre la información que llega a sus ciudadanos. Limitar la movilidad internacional ayuda a mantener el control sobre la narrativa ideológica y política que se transmite a la población, evitando que los ciudadanos sean expuestos a ideas o influencias extranjeras que puedan socavar el régimen. Corea del Norte ejerce el control ideológico a través de varios mecanismos. El gobierno norcoreano utiliza la propaganda estatal para promover la ideología Juche, el culto a la personalidad de los líderes y la narrativa oficial del país. Esto se manifiesta en la educación, los medios de comunicación, la cultura y las instituciones estatales, donde se inculca a los ciudadanos la lealtad al régimen y la adhesión a la ideología oficial. Además, se fomenta un culto a la personalidad en torno a los líderes del país, en particular a la familia gobernante, lo que refuerza el control ideológico y la adhesión al régimen. La disidencia política o la expresión de opiniones contrarias al régimen son duramente reprimidas. El gobierno también utiliza la estructura de vigilancia y control social para monitorear las actividades y las interacciones de los ciudadanos, promoviendo así la autocensura y el temor a expresar opiniones divergentes. En Corea del Norte, la autocensura se fomenta a través de un entorno de miedo y vigilancia constante. Los ciudadanos son conscientes de las consecuencias graves que enfrentarían si expresan opiniones críticas sobre el gobierno o desafían la ideología oficial. Como resultado, muchos optan por autocensurarse, evitando cualquier forma de disidencia o crítica abierta. La estructura de vigilancia y control social crea un clima de desconfianza y temor, lo que lleva a que las personas se autocensuren por miedo a represalias. Las informaciones y opiniones que difieren de la narrativa oficial son suprimidas, y quienes se atreven a expresarlas corren el riesgo de ser castigados severamente. Además, el adoctrinamiento desde una edad temprana en las escuelas y a través de la propaganda estatal refuerza la ideología oficial, lo que lleva a una internalización generalizada de las creencias y valores del régimen. Esta internalización, combinada con el miedo a las consecuencias de expresar opiniones contrarias, contribuye a la autocensura en la sociedad norcoreana. El adoctrinamiento ideológico en Corea del Norte es un proceso integral que comienza desde una edad temprana y se extiende a lo largo de la vida de los ciudadanos. El gobierno norcoreano utiliza la educación, la propaganda estatal, los medios de comunicación y las instituciones culturales para inculcar la ideología Juche y el culto a la personalidad de los líderes en la población. En las escuelas, los estudiantes reciben una educación que enfatiza la importancia del régimen, la lealtad a los líderes y la superioridad del sistema político norcoreano. Los materiales educativos y los programas escolares están diseñados para promover la ideología oficial y desalentar cualquier forma de pensamiento crítico o disidencia. La propaganda estatal, que incluye carteles, monumentos y programas de televisión, refuerza la narrativa oficial y promueve la adoración de los líderes. Los medios de comunicación están controlados por el gobierno y difunden mensajes que respaldan la ideología Juche y desacreditan cualquier punto de vista contrario. Además, se organizan eventos culturales y ceremonias que exaltan la ideología oficial y celebran la historia del país y sus líderes. El culto a la personalidad de los líderes, en particular de la familia gobernante, es una parte central del adoctrinamiento y se espera que los ciudadanos muestren devoción y lealtad hacia ellos. En resumen, el adoctrinamiento ideológico en Corea del Norte es un proceso integral que utiliza la educación, la propaganda estatal, los medios de comunicación y las instituciones culturales para inculcar la ideología Juche y el culto a la personalidad de los líderes en la población. Los ciudadanos también están obligados a participar en actos de adoración y reverencia a los líderes, como asistir a monumentos, estatuas y lugares conmemorativos dedicados a los líderes, así como a eventos culturales y ceremonias que celebran la historia del país y sus líderes. La lealtad hacia los líderes también se manifiesta a través de la participación en actos públicos de reverencia y respeto, así como en el cumplimiento de normas y protocolos establecidos por el gobierno para rendir homenaje y mostrar devoción hacia los líderes. Evitar la fuga de talento. El gobierno de Corea del Norte busca evitar la fuga de talento, especialmente en áreas críticas como la ciencia, la tecnología y el conocimiento militar. Permitir que los ciudadanos salgan del país
país sin restricciones podría resultar en la pérdida de recursos humanos valiosos para el país. Corea del Norte teme la fuga de talentos por varias razones. En primer lugar, el país depende en gran medida de su capital humano para el desarrollo y la innovación en áreas críticas como la ciencia, la tecnología y la industria militar. La fuga de talentos significativos en estas áreas podría socavar la capacidad del país para mantenerse al día con los avances tecnológicos y científicos a nivel internacional. Además, el régimen norcoreano utiliza a las élites intelectuales y a las personas con conocimientos especializados para mantener su poder y control sobre la población. La fuga de estos individuos podría debilitar la autoridad del gobierno y su capacidad para influir en la sociedad. Por último, la fuga de talentos también representa una pérdida de recursos humanos valiosos para el país, lo que afectaría su capacidad para competir en el escenario internacional y para mantener su autarquía en ciertas áreas estratégicas. En resumen, Corea del Norte teme la fuga de talentos debido a su importancia para el desarrollo y la seguridad del país, así como para mantener el control del régimen sobre la población. Estas son algunas de las razones detrás de las estrictas restricciones a la salida de los ciudadanos de Corea del Norte. Es importante tener en cuenta que la situación en el país puede cambiar con el tiempo y las políticas del gobierno pueden evolucionar. Corea del Norte se rige por una ideología política conocida como Juche. Esta ideología, desarrollada por el fundador del país, Kim Il-sung, enfatiza la autarquía, la autodeterminación y la independencia del país. Según la ideología Juche, Corea del Norte busca mantenerse autosuficiente y protegerse de influencias externas que puedan socavar su soberanía y su identidad nacional. La ideología Juche es la ideología oficial de Corea del Norte y se basa en los principios de autarquía, autodeterminación y autosuficiencia. La palabra Juche se traduce como autonomía o sujeto y se centra en la idea de que el pueblo norcoreano debe ser el sujeto principal de su propia historia y desarrollo. La ideología Juche enfatiza la independencia política y económica, promoviendo la idea de que Corea del Norte debe depender de sus propios recursos y capacidades para lograr el progreso y la prosperidad. También aboga por el rechazo de influencias externas y la protección de la soberanía nacional. El Juche también está estrechamente asociado con el culto a la personalidad de los líderes norcoreanos, en particular Kim Il-sung, quien desarrolló esta ideología. El líder es considerado como el sol del sistema Juche, lo que significa que es el centro de la ideología y guía suprema para el país. En resumen, la ideología Juche se centra en la autarquía, la autodeterminación y la independencia nacional, promoviendo la idea de que Corea del Norte debe confiar en sus propios recursos y capacidades para su desarrollo y prosperidad. Corea del Norte posee algunos recursos naturales, incluyendo minerales como el carbón, el hierro, el oro y otros metales, así como recursos pesqueros y agrícolas. Sin embargo, el país enfrenta desafíos significativos en términos de desarrollo económico y prosperidad debido a su aislamiento internacional, las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional y su enfoque en la autarquía y la autosuficiencia. El régimen norcoreano ha priorizado la autarquía y la independencia económica, lo que ha llevado a un enfoque limitado en la apertura al comercio internacional y a la inversión extranjera. Esto, combinado con políticas económicas centralizadas y planificadas, ha limitado el potencial de crecimiento económico del país. Además, Corea del Norte ha experimentado escasez de alimentos y otros recursos básicos en el pasado, lo que ha afectado la calidad de vida de su población. La falta de acceso a tecnologías modernas y a recursos financieros también ha obstaculizado el desarrollo económico del país. Corea del Norte ha desarrollado capacidades tecnológicas en varios campos, incluyendo la fabricación de armas y misiles, la energía nuclear, la ciberseguridad y la tecnología de información. El país ha llevado a cabo pruebas nucleares y de misiles balísticos, lo que indica un nivel de avance en estas áreas. Además, Corea del Norte ha demostrado habilidades en el desarrollo de ciberataques y en la ciberseguridad. Sin embargo, debido a su aislamiento internacional y a las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional, el acceso de Corea del Norte a tecnologías avanzadas y a la cooperación tecnológica internacional está limitado.
Como resultado, el país enfrenta desafíos para mantenerse al día con los avances tecnológicos en áreas como la informática, las comunicaciones y la infraestructura tecnológica en general. En resumen, Corea del Norte ha desarrollado capacidades tecnológicas en ciertos campos, pero su aislamiento internacional y las sanciones económicas representan desafíos significativos para su acceso a tecnologías avanzadas. Además, el gobierno de Corea del Norte teme que la fuga de ciudadanos pueda exponer información sensible o secretos del Estado a países extranjeros, lo que podría perjudicar la seguridad nacional y militar del país. El gobierno teme que sus habitantes huyan debido a la importancia que otorga a la preservación de su ideología juche y a la necesidad de mantener un control estricto sobre la población para garantizar su lealtad al régimen. Corea del Norte ha mantenido relaciones con algunos países y ha recibido apoyo de aliados como China y Rusia. Estos países han proporcionado asistencia económica, ayuda humanitaria y apoyo político a Corea del Norte. Sin embargo, el país también ha enfrentado sanciones y presiones internacionales debido a su programa nuclear y de misiles, lo que ha limitado su apoyo internacional y su participación en la economía global. Corea del Norte ha enfrentado numerosas sanciones internacionales impuestas por la comunidad internacional debido a su programa nuclear y de misiles, así como a violaciones de los derechos humanos. Estas sanciones incluyen restricciones comerciales, financieras y de viaje, así como embargos de armas y prohibiciones de actividades relacionadas con tecnología nuclear y de misiles. Las sanciones han sido impuestas por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, así como por países individuales y grupos regionales. El objetivo de estas sanciones es presionar a Corea del Norte para que cumpla con las resoluciones internacionales y detenga sus actividades nucleares y de misiles, así como para promover el respeto a los derechos humanos en el país. Estas sanciones han tenido un impacto significativo en la economía y las relaciones internacionales de Corea del Norte, limitando su acceso a recursos financieros, tecnológicos y comerciales y restringiendo su participación en el comercio internacional. Corea del Norte ha enfrentado numerosas sanciones internacionales impuestas por la comunidad internacional debido a su programa nuclear y de misiles, así como a violaciones de los derechos humanos. Las sanciones han sido impuestas por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, así como por países individuales y grupos regionales. El objetivo de estas sanciones es presionar a Corea del Norte para que cumpla con las resoluciones internacionales y detenga sus actividades nucleares y de misiles, así como para promover el respeto a los derechos humanos en el país. Estas sanciones han tenido un impacto significativo en la economía y las relaciones internacionales de Corea del Norte, limitando su acceso a recursos financieros, tecnológicos y comerciales y restringiendo su participación en el comercio internacional. Corea del Norte ha sido objeto de numerosas denuncias por parte de asociaciones de derechos humanos y organizaciones internacionales debido a las graves violaciones de los derechos humanos que se han documentado en el país. Estas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, trabajos forzados, restricciones a la libertad de expresión y de religión, así como otros abusos contra la población civil. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU han documentado y denunciado estas violaciones en informes detallados que han generado preocupación a nivel internacional. Las condiciones en los campos de prisioneros políticos y los abusos contra prisioneros son especialmente preocupantes. Las denuncias de violaciones de derechos humanos en Corea del Norte han llevado a un mayor escrutinio internacional y a la imposición de sanciones por parte de la comunidad internacional. La falta de detalles en Google Maps sobre Corea del Norte se debe a las restricciones impuestas por el gobierno norcoreano. Esta restricción a la información geoespacial y mapas detallados como parte de su política de control estricto sobre la información y la imagen que se proyecta del país al mundo exterior. Como resultado, los mapas de Corea del Norte en plataformas como Google Maps muestran poca información detallada y en muchos casos solo se pueden ver áreas generales o imágenes satelitales de baja resolución. Los campos de prisioneros políticos en Corea del Norte, también conocidos como Kwanliso, son instalaciones de detención donde se lleva a cabo la detención arbitraria y el trabajo forzado de personas consideradas como disidentes políticos, críticos del régimen o simplemente sospechosas de deslealtad al gobierno. Estos campos son notoriamente conocidos por las condiciones inhumanas y los abusos sistemáticos que sufren los prisioneros. Se estima que decenas
decenas de miles de personas, incluidos hombres, mujeres y niños, son detenidos en estos campos, donde enfrentan malnutrición, tortura, trabajos forzados y abusos físicos y psicológicos. Los prisioneros son sometidos a duras condiciones de vida y a un régimen de control extremo por parte de los guardias y autoridades del campo. La existencia de estos campos ha sido documentada por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, como la ONU, a través de testimonios de sobrevivientes, imágenes satelitales y otros medios de investigación. Se han reportado ejecuciones sumarias, experimentos médicos inhumanos y otras formas de violencia extrema dentro de estos campos. La situación en los campos de prisioneros políticos en Corea del Norte ha generado preocupación a nivel internacional y ha sido condenada por numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Corea del Norte es considerada uno de los países más pobres del mundo. El país ha enfrentado desafíos significativos en términos de desarrollo económico y prosperidad debido a su aislamiento internacional, las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional y su enfoque en la autarquía y la autosuficiencia. La economía de Corea del Norte ha experimentado dificultades, incluyendo escasez de alimentos y recursos básicos, así como limitaciones en el acceso a tecnologías modernas y recursos financieros. Estos factores han contribuido a la situación de pobreza en el país. La relación entre Corea del Norte y Corea del Sur ha experimentado altibajos a lo largo de los años. Ambos países han estado técnicamente en guerra desde la Guerra de Corea, 1950 a 1953, que terminó con un armisticio en lugar de un tratado de paz. A pesar de esto, ha habido intentos de diálogo y acercamiento entre las dos Coreas en ciertos momentos. En años recientes, ha habido esfuerzos para mejorar las relaciones intercoreanas, incluyendo cumbres entre los líderes de ambas naciones y conversaciones diplomáticas. Estos esfuerzos han incluido acuerdos para reducir la tensión en la península y promover la cooperación en áreas como la economía, la cultura y los intercambios humanitarios. Sin embargo, la relación entre Corea del Norte y Corea del Sur sigue siendo compleja y está sujeta a cambios repentinos. Los desafíos persistentes, incluyendo las tensiones geopolíticas, las pruebas de armas por parte de Corea del Norte y la falta de progreso en la desnuclearización, continúan siendo obstáculos para una reconciliación duradera entre los dos países. Corea del Norte no es miembro de la OTAN ni de la ONU. Sin embargo, ha sido objeto de resoluciones y sanciones por parte de la ONU debido a su programa nuclear y de misiles, así como a las violaciones de los derechos humanos. Estas sanciones han sido impuestas en respuesta a las acciones del gobierno de Corea del Norte y buscan presionar al país para que cumpla con las normas internacionales. Corea del Norte ha expresado su desacuerdo con estas sanciones y ha mantenido una relación tensa con la comunidad internacional en este sentido. Corea del Norte ha sido objeto de sanciones por parte de la comunidad internacional debido a su programa nuclear y de misiles, así como a las violaciones de los derechos humanos. Las sanciones han sido impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y otras naciones en respuesta a las actividades provocativas de Corea del Norte. Estas sanciones incluyen restricciones financieras, comerciales y diplomáticas, así como medidas para limitar el acceso de Corea del Norte a tecnología y recursos que podrían utilizarse para sus programas nucleares y de misiles. La Unión Europea ha añadido a su lista de sanciones a personas y entidades involucradas en el financiamiento del programa nuclear de Corea del Norte. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur también han impuesto sanciones a personas y entidades norcoreanas en respuesta a las pruebas de misiles realizadas por Corea del Norte. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a bancos rusos por el lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte. Estas sanciones buscan presionar a Corea del Norte para que cumpla con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y detenga sus actividades provocativas. Las sanciones también buscan promover la desnuclearización y el respeto a los derechos humanos en Corea del Norte. Corea del Norte tiene la capacidad de iniciar un conflicto debido a su poder militar y su programa de armas nucleares y de misiles. El país ha llevado a cabo pruebas de misiles y ha realizado amenazas verbales que han aumentado la tensión en la región. Sin embargo, la comunidad internacional ha expresado su firme oposición a cualquier acción provocativa por parte de Corea del Norte y se han llevado a cabo esfuerzos diplomáticos para reducir la posibilidad de un conflicto. Los esfuerzos diplomáticos para reducir la tensión en la península coreana han sido iniciados por varios países y actores internacionales, incluyendo Corea del Sur, Estados Unidos, China, Rusia y
y la ONU. Estos esfuerzos han incluido diálogos bilaterales, cumbres entre líderes, conversaciones multilaterales y mediación diplomática con el objetivo de promover la desnuclearización de Corea del Norte y reducir las tensiones en la región. Un ejemplo destacado de estos esfuerzos diplomáticos fue la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, que tuvo lugar en 2018. Esta cumbre fue un intento de encontrar una solución diplomática a la cuestión nuclear de Corea del Norte y de establecer un diálogo directo entre los dos países. Además, Corea del Sur ha desempeñado un papel activo en la promoción del diálogo intercoreano y ha buscado facilitar la cooperación y el entendimiento mutuo a través de reuniones de alto nivel y conversaciones diplomáticas con Corea del Norte. La ONU, a través de su Consejo de Seguridad, ha adoptado resoluciones para promover la paz y la estabilidad en la región, así como para abordar las preocupaciones relacionadas con el programa nuclear y de misiles de Corea del Norte. Estos esfuerzos diplomáticos buscan reducir las tensiones y promover una solución pacífica a las diferencias entre Corea del Norte y la comunidad internacional. Gracias por llegar hasta el final. ¿Conocías estos datos de Corea del Norte? ¿Qué opinas del régimen político? Te estaremos leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta pronto!